Sí me las aprendo, pero no todo. ¿Listo? Buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo estamos el día de hoy? Domingo 4 de mayo, ya empezando otro mes. Más que bendecidos, ¿no? Amén, amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar con la persona de Cristo, aprender quién era la persona de Cristo, quién es la persona de Cristo más bien. Entonces vamos a empezar con una oración para empezar esta enseñanza del domingo. Y me gustaría que nuestra hermana Conchita iniciara con esta oración. Gracias, Dios, que nos permitas vivir en paz. Listos, hermanos. Hoy traemos mucha palabra, mucha Biblia, así que estén atentos ahí con su Biblia, al pendiente, porque vamos a leer mucho para estar atentos de que les voy a estar pidiendo que leamos versículos bíblicos, ¿no? Ok, hoy vamos a empezar con la persona de Cristo. Ok, debemos comprender a Cristo tanto como revelación de Dios como en su persona. La semana pasada estuvimos viendo, días anteriores, la revelación de Dios. Ahora vamos a entender la revelación de Dios como en su persona. Ambas ideas están profundamente conectadas. Lo que se crea sobre Cristo como revelación influye en cómo se entiende su persona y viceversa. Esta relación es clave en la teología cristiana y ha sido un tema central de reflexión del Nuevo Testamento hasta hoy. Vamos a empezar como punto número 1, Jesús como hombre. Vamos a ver a Jesús como hombre. La designación favorita que Jesús usó para referirse a él mismo fue el término Hijo del Hombre. Cualquier otra cosa que esto signifique implica que él es humano, que es uno con la humanidad. Siempre Jesús, cuando leemos el Nuevo Testamento, si se fijan, siempre se dirigía a él mismo como Hijo del Hombre. Lo vamos a ver en todos los evangelios. En los evangelios siempre él se refería a sí mismo como Hijo del Hombre. Entendemos que era humanidad de él, ¿no? Vamos a ver como punto de Jesús como hombre, vamos a ver varios puntos. Y empecemos con el hecho de su humanidad. Aunque hoy parece extraño que alguien pusiera en duda la humanidad de Jesús, en la antigüedad, algunos, como los docetistas, afirmaban que su cuerpo no era real y que no era verdaderamente humano. Fíjense bien, afirmaban que su cuerpo no era real y que no era verdaderamente humano. Los docetistas, sino solo una apariencia divina. Esta herejía demuestra paradójicamente lo arraigada que estaba la creencia en la divinidad de Cristo en la iglesia primitiva. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos teólogos han enfatizado tanto su divinidad que prácticamente han negado en su vida humana. Los docetistas se encargaban de esparcir o decirle a todo el mundo que no existía, que el cuerpo de Jesús no existió, que no era humano, que no estaba aquí, sino que era solamente una divinidad. O sea, por lo tanto era una herejía. Ellos se encargaban de hacer esa herejía. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos teólogos han enfatizado tanto su divinidad que prácticamente han negado su vida humana. Esta postura es incorrecta, ya que el punto de partida debe ser la vida de Jesús tal como está registrada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dejó claro que Jesús fue verdaderamente humano, que nació de mujer, vivió en una familia, creció en Nazaret y fue obediente a sus padres.
Escuchen bien, obediente a sus padres, como humano. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros debemos de ser obedientes. Experimentó emociones, sintió cansancio, hambre, sed, oró, sufrió y murió, tal como nosotros los humanos. Pasó totalmente lo mismo. Además, fue tentado como nosotros, aunque sin pecado. Escritos que a menudo se asocian con su divinidad, como el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan, también afirman fuertemente su humanidad, al destacar que fue visto, oído, tocado por testigos reales. Pablo también reconoce esta humanidad al decir que Jesús nació de mujer, como en Gálatas 4:4, que fue un hombre como Timoteo en 1 de Timoteo 2:5 y que murió y resucitó, como dice en 1 de Corintios 15 del 3 al 4. Lo presenta como el nuevo Adán, cabeza de una nueva humanidad en 1 de Corintios 15, 22 al 45 y Romanos 5, 12. El autor de Hebreos subraya que Jesús tomó nuestra naturaleza para poder salvarnos y que comprendía nuestras debilidades porque fue tentado en todo, aunque sin pecados. Ok, vamos a empezar. ¿Alguien me puede leer Hebreos 2:14? Hermana Maggie, hermana Conchita, Hebreos 4:15. ¿Sale? Hebreos 5 del 7 al 8. ¿Listos? Hebreos 2:14. ¿Listo? Ajá. Así que por tanto los hijos participaron. Así que por tanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Hermana Maggie, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Seguimos viendo que fue tentado sin pecado. Hebreos 5:7 Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se fijaron? O sea, a pesar de lo que estaba pasando Jesús, siempre fue tentado sin pecado. Amén. En resumen, el Nuevo Testamento presenta de forma clara y repetida a Jesús como un verdadero ser humano. Esta verdad es tan evidente en los textos sagrados que no debería ponerse en duda por quienes lo toman en serio. Como punto número 2, su crecimiento como hombre. Jesús, como verdadero ser humano, experimentó un crecimiento y desarrollo normal en todas las áreas de la vida. Lucas 5:52. Hermano Limón. Lucas 2:52, perdón. ¿2:52? Sí. Dice que Jesús, como verdadero ser humano, experimentó un crecimiento y desarrollo normal en todas las áreas de la vida, según Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí lo vemos bien clarito, ¿no? Que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, con los hombres.
lo que muestra su desarrollo integral, intelectual, que es la sabiduría, el físico, que es la estatura, en lo espiritual, que es la gracia con Dios, y social, favor con los hombres. Él tenía todos los estándares de un ser humano y convivía tal cual como ser humano. Incluso desde joven mostró un fuerte deseo por aprender a los 12 años. Lo vemos en el templo, escuchando e interrogando a los maestros con entusiasmos. Lucas 2:46. Hermano, ¿me puede seguir leyendo? Lucas 2:46, por favor. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Si se fijan, él tenía deseo por aprender, a pesar de que era Jesús y que estaba marcado por el Hijo de Dios, por el Hijo del Hombre. Él tenía esa necesidad de seguir aprendiendo. Y desde pequeño lo vemos en las Escrituras que él preguntaba, analizaba, estudiaba y compartía. El autor de Hebreos también señala que Jesús atravesó un proceso de crecimiento moral. Aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8, ¿alguien me puede leer? Ya, como les dije, hermanos, estén atentos por la Biblia porque ahorita vamos a leer mucho. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era hijo y padeció y aprendió obediencia. Así que la palabra del día de hoy es obediencia. Fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Hebreos 2:10, por favor. Fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Esto implica que su desarrollo espiritual no fue automático ni sin esfuerzo, sino que pasó por pruebas reales. Aunque no se detalla completamente cómo fue su desarrollo religioso e interno o su conciencia espiritual, se sabe que Jesús tenía hábitos religiosos claros. Por ejemplo, tenía por costumbre asistir al culto a la sinagoga, como en Lucas 4:16. Era un hombre de oración constante. ¿Me pueden leer Marcos 1:35? ¿Alguien? ¿Otra persona? ¿Otro hermano? Lucas 11:1. Y otro hermano, Lucas 4:17. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí oraba. Desde temprano, todavía no aclarecía el sol y aún así se fue desde temprano a orar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar. ¿Cuál enseñó a sus discípulos? Seguimos viendo que era un hombre de oración constante. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y hablando abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Si se fijan, él conocía profundamente las escrituras. O sea, conocía totalmente cómo y dónde estaban las escrituras. Es importante entender que el crecimiento moral y espiritual de Jesús no fue sin lucha. Sus tentaciones y enfrentamientos con el mal fueron genuinos. Tuvo luchas, tuvo pruebas como nosotros. Y fue genuino. A veces se piensa erróneamente que solo puede haber tentación cuando hay algo malo. Escuchen bien. A veces se piensa erróneamente que solo puede haber tentación cuando hay algo malo dentro de nosotros que responde a ella. Pero no es cierto. Jesús fue tentado no porque tuviera pecado, sino porque vivió como humano real en un mundo caído. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? O sea, él tuvo tentación, pero no porque hubiera un pecado, sino que la tentación llegó porque era necesario para entender y aprender
con sabiduría, con obediencia y con palabra. Amén. Como punto 3, la impecabilidad de Jesús. Jesús fue tentado como cualquier ser humano, pero permaneció sin pecado. En Juan 8:46, ¿alguien me lee, por favor? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros arguye del pecado? Pues si digo la verdad, de vosotros. Sí, léelo otra vez, por favor. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de nosotros me redarguye del pecado, no? Él mismo desafió a sus enemigos, a lo que lo acusaban de algún pecado, y ninguno pudo hacerlo. No solo vivió una vida sin mancha, sino que también tuvo autoridad para perdonar pecados. Como lo muestra, alguien me lee Marcos 2:5 y Lucas 7:48. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son Y perdonados. Lucas 7:48. ¿Alguien encontró Lucas 7:48? Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. O sea, él perdonaba los pecados. Además afirmó que su sangre sería derramada para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. Uy, vamos a jugar esgrima, hermanos, ahora. Además afirmó que su sangre sería derramada para el perdón de los pecados, como dice en Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Jesús mantenía una relación íntima y continua con Dios. En Mateo 11:27. ¿Alguien más? Juan 11:42. Y alguien más, Juan 14 del 6 al 11. Mateo 11:27, Juan 11:42 y Juan 14 del 6 al 11. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es. O sea, si se fijan, Jesús siempre mantenía relación con su Padre. Juan 11:42. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa oración estuvo tremenda cuando llegó con Lázaro, que estaba muerto, y le decía, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que vean todos la intimidad que tenemos tú y yo, que siempre estoy al pendiente de ti, que tú estás al pendiente de mí. Amén. Amén. Juan 14 del 6 al 11. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué impresionante que Jesús les decía, o sea, si ustedes me están viendo a mí, están viendo al Padre. ¿Qué necesidad tienen de estar buscando más? Así estaba directo. Imagínense la reprensión de Jesús hacia Felipe en ese momento. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, qué fuerte. Se refleja esta conciencia clara
de comunión con el Padre. O sea, Jesús era plenamente, tenía comunión con el Padre. Aquí lo vemos totalmente. Aún así, Jesús enseñó a todos los hombres que confesaran sus pecados y pidieran perdón. Alguien léame Mateo 6:12 y alguien más Lucas 11 al 4. Mateo 6:12 y Lucas 11:4. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Lucas 11:4. Y perdona, Lucas 11:4, Uh-huh. ¿es el mismo? Sí. ¿El que leyó ella? Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así es. Denunció la hipocresía. Caracas. Denunció la hipocresía de quienes se creían más justos que otros. Pero él nunca confesó pecado alguno ni pidió perdón para sí mismo, lo que confirma su impecabilidad, su limpieza, su totalmente pureza ante los hombres, ¿no? Esta perfección moral no era arrogancia, sino evidencia de su santidad, sino fue sin pecado. Entonces, ¿habría sido un ciego moral, incapaz de guiar a otro espiritualmente? Como pregunta. Entonces, ¿podría un ciego guiar a otros espiritualmente? Hablando espiritualmente. Sí, ¿verdad? No. Pero el testimonio del Nuevo Testamento es claro y unánime. Jesús fue sin pecado. Pablo afirma que Jesús no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros. Como dice en 2 de Corintios 5:21. ¿Alguien? Rápidamente. 2 de Corintios 5:21 y 1 de Pedro 3:18. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y 1 de Pedro 3:18. Pedro dice que el justo murió por los injustos, o sea, por nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. El autor de Hebreos confirma que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Juan dice que Jesús, el justo, es nuestro abogado ante el Padre. Esta es una preciosura de versículo que siempre me lo he atesorado, que dice que Juan dice que Jesús, el justo, es nuestro abogado ante el Padre. ¿Alguien me puede leer 1 de Juan 2:1? 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso es el ver que tenemos a Jesús como nuestro abogado principal, como nuestro abogado que ni siquiera un centavo tenemos que pagarle para que Él abogue por nosotros, por nuestros pecados. Qué hermoso es el estar viendo a Jesús frente a su Padre. Imagínenselo así, viendo a Jesús frente a su Padre, abogando por nosotros, porque Él está viendo que nosotros estamos pecando, y Él más sin embargo voltea con el Padre y dice, no, ya pagué por ellos, yo ya pagué por ellos, y Dios viendo a través del rostro de Jesús a nosotros. Qué hermoso es eso. Además, Jesús fue presentado como el ideal, hasta se me enchinó la piel, el modelo supremo a seguir. Demandó que sus seguidores lo pusieran a Él y a su causa en primer lugar, como dice en Mateo 10:34. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A ver, otra vez, hermana. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz,
sino espada. Amén. Y así los siguientes. Pablo exhorta a los creyentes a imitar. Esto es tremendo, hermanos. O sea, si se fijan, Pablo exhorta a los creyentes a imitarlo a él en la medida que él imita a Cristo. Híjole, qué tremendo que Pablo decía, o sea, imítenme a mí como yo soy seguidor de Cristo. O sea, no cualquiera podemos plantarnos y decir, a ver, hagan lo mismo que yo porque yo soy igual que Cristo. O sea, Pablo tenía esa certeza de que él era un fiel seguidor de Cristo, igual a las cosas que él hacía. ¿Tenía pecados? Sí. Pero tenía esa habilidad para poder ser, imitar a Cristo. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que, si tenemos problemas o pecados, tenemos que ser, nosotros tenemos una conciencia de moralidad y sabemos cuándo nos fallamos. Pero a veces nuestro orgullo, nuestras cosas que traemos, nos ganan más que ser obedientes, de ser desobedientes al que no pequemos. Amén. En Filipenses 4:17 y 4:9, por favor. Filipenses 4:17 y 4:9. Les dije que los iba a traer rápido con la Biblia ahora, ¿eh? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál leyó esta hermana? Filipenses 4:17. 4:17 y 4:9, por favor. O igual léelo tú, por favor. 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste y lo que viviste en mí, eso es lo que haces. Amén. Él resumió su vida en una sola frase. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos en este momento podemos decir eso? Qué fuerte. Juan enseña que debemos vivir como Jesús vivió en 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pongan atención ahí, o sea, tenemos que andar como él anduvo. Por eso Pablo decía que fueran imitadores de él mismo, porque él lo era de Cristo. ¿eh? Y en Pedro destaca el ejemplo de Jesús, especialmente en el sufrimiento por hacer el bien. Escuchen bien, Pedro destacó que Jesús fuera especialmente en el sufrimiento por hacer el bien, que era lo que padecían en ese entonces los apóstoles, el sufrimiento y lo que había padecido Jesús por el sufrimiento. Entonces vamos a leer 1 de Pedro 2:19 y 3:14. 1 de Pedro 2:19 y 3:14. Amén. Amén. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Ajá. ¿Y el 3:14? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino os conturbéis. A ver, ¿otra vez? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino os conturbéis. Amén. O sea, está diciendo que bienaventurados aquel que padece por causa de él.
y que no se asusten, sino sigan adelante. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo era Jesús en su humanidad. Cómo Jesús tenía tentaciones, pero era sin pecado. Cómo Jesús fue obediente a sus padres y a las leyes. Cómo Jesús era un niño que le encantaba ir a la sinagoga para seguir aprendiendo de la palabra. Yo quiero que en esta mañana alguien de ustedes me comparta algo de lo que hoy aprendimos. A ver, ¿quién se anima? ¿O lo escojo yo? Amén. Bueno, realmente algo hermoso saber que Jesucristo vino como hombre, ¿no? Y reconocer más que nada también que Él fue hombre, porque si nosotros pensáramos que era una deidad desde ese momento, pues diríamos, pues Él lo logró porque era deidad, porque era algo divino. Pero la Biblia nos muestra que tuvo que ser así. ¿Para qué? Para que realmente nosotros hoy en día podamos ver que Él padeció como ser humano, creció como niño, como adolescente, con todas las situaciones de los niños, de los adolescentes y la juventud, y al llegar a ser maduro, pues Él siempre se apegó a lo que su padre le había enseñado, ¿no? En este caso, no su padre José, sino de parte de Dios, Él anhelaba la escritura. Él buscaba por todos los medios tener esa conexión con Él y buscaba inclusive con los maestros o con los sacerdotes de aquellos tiempos el tratar de escuchar la palabra. Para Él, en su momento, ya practicar como, digamos, como lo que fue nuestro Salvador y enseñarnos que nosotros tenemos que entender que Él padeció, que Él sufrió, que Él fue carne como nosotros y que Él lo logró. Por eso le dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad porque yo lo vencí. Entonces eso es algo que nos da como enseñanza, que a pesar de todo lo que vivamos nosotros, ¿verdad?, en lo que hemos leído a través de la palabra, vamos a padecer, vamos a tener circunstancias adversas, pero debemos de confiar que si Él lo pudo hacer como humano y Dios, nosotros también, y sobre todo confiados y agarrados de la mano de Él. Amén. Así muchos refutan de que lo catalogaban, pues es que era Dios, también tenía su divinidad y obviamente iba a enfrentar todas las situaciones pues como divino, como una divinidad que iba a poder luchar mejor que nosotros. Pero no, o sea, si estamos viendo conforme la palabra, vemos que era un 100% hombre, o sea, 100% humano, que enfrentaba situaciones, que tenía problemas. No lo dice la Biblia, pero como una persona humana, afrontó aflicciones de niño, afrontó aflicciones de adolescencia, en el mundo lo que padecemos nosotros. O sea, Él se logró entendernos de esa forma. Por eso es que Dios Padre envió a su Hijo unigénito para que aún nos entendiera más de lo que ya nos entendía. Para eso Él estuvo aquí en la tierra, para entendernos mejor. Por eso es que está como abogado para con el Padre, para decir, o sea, sí, Padre, o sea, están sufriendo y lo pueden hacer, pero van a volver a caer y van a seguir hablando, pero aquí estoy yo para ayudarlos, porque yo morí por sus pecados. Entonces entendemos que Jesús, a través de su palabra, fue hombre y que nos entiende al 100% de lo que nosotros estamos padeciendo. Pero que tenemos que ser obedientes. Ahorita lo que comentaba usted, hermano, me impactó porque me hizo reflexionar algo, que vemos que Jesús como hijo aprendió a ser obediente a su Padre, que entonces como padres, como su Padre Dios, como padres que estaban aquí en la tierra, Jesús, María y José, ¿desde dónde empieza la obediencia del hijo? ¿Desde dónde empieza el aprendizaje como hijo? Desde casa, desde los padres,
para que el hijo sea obediente y en su momento de crecimiento sí va a tener etapas de rebeldía y todo, pero siempre va a tener ese chip integrado en su mente, en su corazón. Ah, no, es que mis padres me enseñaron esto, yo tengo que ser así. Tengo que ser obediente, tengo que seguir adelante y aún a pesar de que me equivoque, tengo que seguir caminando. Amén. ¿Alguien más? Me encantaría, una persona más y para cerrar. A ver, lo voy a escoger yo. A ver, hermana Maggie. Todos se están aclavando por aquí. Así que, usted. Pues sí, de la misma manera, como decía nuestro hermano Gustavo, es impactante ver cómo Dios, siendo Dios, pudo sobrepasar todas las pruebas, todas las luchas, todas las cosas que nosotros como seres humanos decimos muchas de las veces, no puedo, no se puede, Dios. Pero si nos vamos a la palabra, encontramos que sí se puede, porque Jesús lo sintió. Jesús sintió la tristeza. A veces, por ejemplo, cuando perdemos un ser amado, decimos, no se puede superar, es algo que no se puede, pero nos vamos a la Biblia y Jesús cuando Lázaro murió, es una historia que a mí en lo personal me impacta, porque las hermanas de Lázaro le decían, pero si tú hubieses estado, él no se hubiera ido, o sea, tú no entiendes mi dolor, no entiendes lo que estoy viviendo. Pero Jesús lo entendía porque Jesús amaba a sus amigos. Y cuando dices amar no importa que no seas de sangre. O sea, Jesús amaba a Lázaro de una manera que le dolía, pero era necesario para que todos los que estuvieran en ese momento ahí entendieran y vieran la comunión que él tenía con el Padre, que él lo escuchaba, que él estaba atento a la voz de él. ¿A qué me refiero con esto? Como nosotros decimos muchas veces en nuestros problemas, tú no me escuchas, pero sí te escucha, pero esa prueba es necesaria ¿para qué? Para glorificarse aún más fuerte a través de ti, para tu familia, para tus amigos, para tus hermanos en la fe. Eso para mí es impactante ver cómo nuestro Señor Jesucristo pues nos dice en su palabra, en el libro de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no hay nada que no podamos hacer y no hay nada que digamos, es que esta es una excepción. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y eso para mí el día de hoy es algo muy reconfortante, muy bonito. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo todo lo podemos. Amén. Podemos ver en esa parte que decías tú de Lázaro, hay varios puntos de entender que Jesús como humano sufrió y tuvo dolor de que su amigo murió. Ahí lo vemos que el sufrimiento le dolió. ¿Me mandé? Jesús lloró. Si lo vemos, a veces lo podemos ver como Jesús lloró y nos lo imaginamos como una lagrimita o algo así, pero no, o sea, si se fijan, o sea, le dolió la muerte de su amigo. Como humanos, cuando lloramos, ¿cómo nos afligimos? Y hasta nos hacemos bolita y nos da dolor y lloramos de sentimiento. Así, o sea, Jesús así lo hizo. Y hubo un punto de que, vieron, como humano, lloró. Llegó allá y habló a pesar de que ya sabían quién era y que Jesús, pero quería que vieran que él tenía una comunión con su Padre, que era obediente a su Padre, que había una comunicación, que nosotros tenemos que tener esa comunicación como hijos con nuestro Padre para seguir las reglas que Él nos está mandando. Y ser obedientes a lo que Él nos está mandando. Amén. Entonces ya estuvo creo que muy gratificante esta clase, me encantó. Lo que sigue todavía es todavía más profundo. Créanme, hermanos, que cada vez que empiezo a leer esta enseñanza y este libro, híjole, Dios me está hablando y cada vez, mi esposa me está viendo y nomás estoy, o sea, dice que pues, ¿qué tiene? Y pero aún así ella no ve ni sabe lo que estoy estudiando ni estoy escribiendo, o sea, no le digo nada porque quiero que ella esté, o sea, en la clase y esté al pendiente también.
Entonces es algo bien hermoso que Dios me empieza a hablar desde que estoy estudiando hasta aquí con ustedes. Ahorita de verdad fue algo bien bonito porque pude sentir la presencia de Dios en este momento. No sé ustedes, pero yo lo sentí algo bien bonito. Entonces les quiero dar gracias a los hermanos de las redes también. Ahí muchas gracias por estar escuchando esta enseñanza. Les voy a compartir nada más algo para ver lo que vamos a ver. Es un esquema que traigo aquí para aprender lo que vamos a ver la siguiente semana. Es Jesús como sobrenatural. Eso no lo escriban, simplemente nada más para que lo vean como punto, para que vayan viendo qué es lo que vamos a ver y se queden más engranados en lo que sigue. Jesús como sobrenatural. La controversia histórica sobre la persona de Cristo. Desde el Nuevo Testamento hasta hoy ha existido debate. El unitarismo moderno lo presenta como un solo hombre. Se ha buscado eliminar lo sobrehumano de su persona. La impecabilidad de Jesús como evidencia de lo sobrenatural. Cómo su vida sin pecado lo distingue de toda la humanidad, lo que supera lo que conocemos como vida humana ordinaria. Como punto C, necesidad de una explicación para su impecabilidad, que no puede considerarse un hecho aislado o inexplicable. La ausencia de pecado sugiere una base más profunda y como inciso D, conclusión implícita. Jesús no puede ser solo un hombre, su naturaleza impecable requiere reconocer su dimensión sobrenatural. Entonces va a estar bueno todavía la siguiente clase y pues ahí estén al pendiente y sigan estudiando sus versículos si los anotaron para que sigan ahí. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hemos acabado.